Bien, tengan todos buenos días. En esta ocasión vamos a trabajar con un video tutorial acerca de acceso a datos en SQL Server con Visual Basic. Bien, para el inicio vamos a trabajar con un proyecto en el cual pues hay que diseñar un formulario tal y como el que se muestra a continuación. He hecho el diseño desde ya para ahorrar tiempo en este video. Lo que sí necesito es de que cada uno de estos controles tengan un nombre. Por ejemplo, este control es un Data Grid View, ¿verdad? Es un Data Grid View, lo encontramos acá, y el nombre que tiene es Grid Empleado. Esta caja de texto se llama TXT Carnet, esta caja de texto se llama TXT Nombre, este se llama TXT Salario, este se llama TXT Fecha Nacimiento. Los botones pues no les he puesto nombre todavía, quizá le vamos a poner en este momento. Le vamos a poner a este btn insertar, este se va a llamar btn modificar y este último se va a llamar btn eliminar. Bien, ¿cuál es el objetivo de este video tutorial? El objetivo es que nos podamos conectar a través de un formulario desarrollado en Visual Basic a un gestor de base de datos SQL Server, ¿verdad? Para esta ocasión quiero ver la base de datos ya está creada. Les voy a mostrar cuál es la base de datos con la que se va a trabajar para que podamos acceder a través de nuestra aplicación. Bien, yo creo que la mayoría está utilizando el Management Studio de Microsoft SQL Server. Estoy utilizando algo que se llama Manager for SQL Server, que es otra aplicación. Bueno, lo que me interesa es esto. La base de datos se llama sysb01, ¿verdad? Este sería el nombre de la base de datos, y la tabla se llama empleados en minúscula, y los campos que tiene son estos: carnet entero, nombre varchar, salario float y fec-nac, que va a ser varchar de 20. Esto es solo para ejemplo, ¿verdad? Esta es la base de datos, ¿verdad? Esta es la base de datos y la tabla con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Quiero ver. Vamos a probar las consultas. Usamos la base de datos. Vamos a hacer un select asterisco from empleados para probar si funciona. Y bien, la base de datos tiene dos registros por el momento. Bien, nos pasamos a Visual Studio y como ya les mencioné, después de crear el proyecto, lo único que hay que hacer es diseñar este formulario. Bien, para poder conectarnos a una base de datos SQL Server vamos a seguir alguna lógica. La lógica que les voy a mostrar a continuación es una de tantas, ¿verdad? No está basada en ningún patrón de diseño, pero es funcional al momento de hacer un formulario que se conecte al sistema gestor de base de datos. Bien, para ello voy a hacer lo siguiente: voy a agregar un nuevo elemento que sería una clase, ¿verdad? Y el nombre que tendrá esta clase va a ser empleado, ¿verdad? ¿Y qué va a tener la clase empleado? Bien, miren, según la lógica que voy a seguir para el desarrollo de esta aplicación, voy a diseñar una clase que me represente a la tabla de la base de datos. La tabla se llama empleados, y tiene estos campos que sería carnet, nombre, salario y fecha de nacimiento. Por tanto, voy a declarar esas propiedades acá: property carnet as integer, property nombres as string, property sería nombre, salario as double, property fec-nac as, vamos a como string para no trabajar con tipos de datos fecha. Bien, ahora esta sería la clase con los campos pertenecientes a la clase. Ahora voy a diseñar un constructor. Ya, acuérdense que un constructor, el objetivo de un constructor es inicializar los atributos de la clase. Por tanto, voy a inicializarlos, es decir, cuando creo un objeto que da referencia a la clase empleado, automáticamente se llenen con información para estos campos.
voy a declarar entonces la variable c as integer, num as string, sala le voy a poner as double, y el último que sería fec as string. Estos serían los valores que se van a pedir cuando se cree el objeto. Por tanto, en este momento tendría que inicializar los atributos de la clase. Mi, para hacer referencia a la clase, ¿verdad? Carnet va a ser igual a c. Mi punto nombre va a ser igual a nom. Mi punto salario va a ser igual a sal. Mi punto fecha de nacimiento va a ser igual a fec. Bien, de esa manera tengo un constructor que va a inicializar los atributos de la clase. Ahora bien, en algún momento yo voy a necesitar extraer los datos que se ingresen a estos campos desde afuera. Por tanto, voy a hacer algunas funciones de ámbito público. Public function. Recordemos de que Visual Basic proporciona un mecanismo para tener los métodos get y set por cada campo. Ahora bien, yo lo voy a hacer diferente porque a mi criterio es un poco más efectivo. Vamos a crear los métodos get. En este caso va a ser get carnet. ¿Verdad? Esta función que va a devolver de esta clase el carnet. ¿Verdad? Vamos a crear la clase public, perdón, la función get nombres sería, que va a devolver de esta clase el nombre. Public function get salario va a devolver de esta clase el salario. Y por último, public function get fec-nac return mi punto sería fec-nac, ¿verdad? Ahora bien, cada una de estas, si yo la dejo así, automáticamente me va a reconocer el valor de retorno. Pero bueno, fuera ponerle as integer, porque el carnet es entero, nombre es string, salario es double, fecha de nacimiento es string. Bien, de esa manera yo tengo terminada la clase. ¿Por qué he hecho esta clase? Bueno, la idea es que cuando yo creo un objeto tipo empleado, ese objeto me sirva como una estructura donde voy a guardar datos. Lo que yo ingrese en el formulario lo voy a pasar a esta clase, ¿ya? Y esta clase lo voy a pasar como parámetro a otra clase que va a ser la encargada de hacer las transacciones entre la base de datos y mi aplicación en Visual Basic. Bien, eso sería todo respecto a la clase empleado. Voy a guardar los cambios del archivo, guardar o control S más rápido. Ahora voy a agregar otro elemento. Este elemento también va a ser una clase que le voy a poner operaciones. Ya, esta va a ser la clase encargada de tener los métodos de insertar, eliminar, etcétera. Bien, antes de iniciar hay que recordar que para hacer acciones en esta clase en las cuales tienen que tener una repercusión en una base de datos, tengo que importar ciertas librerías. Por ejemplo, la system.data y también la system.data.sql client, porque vamos a trabajar con SQL, ¿verdad? SQL Server. Bien, esta clase va a tener algunas propiedades que son variables que me van a servir más adelante. Por ejemplo, un objeto tipo empleado, ¿verdad? As new empleado. Quiero ver. No está. No, sí, está bien. Necesito un objeto pero vacío. Y en esta clase solamente tengo un constructor que inicializa todos
los atributos. Entonces vamos a aplicar la sobrecarga de métodos. Subnew, ¿verdad? Tengo ahora un constructor que no inicializa nada y un constructor que sí inicializa todo. Bien, entonces aquí no tendría que estar mirando error. Ahí está. Tengo un objeto vacío, ¿verdad? El objeto se llama emp y es de tipo empleado. También necesito un campo, una variable que se llama SQL, va a ser string. También vamos a hacer esta pública, no va a ser privada, sería nomás solo property. Le vamos a poner conexión a new SQL connection. Bien, estas variables son las que me van a utilizar para hacer las transacciones. Bien, eso sería como a nivel global, ¿verdad? Ahora voy con el constructor de esta clase, subnew, ¿verdad? Es el constructor de la clase operaciones. Ahora, ¿qué va a hacer este constructor? Bien, de esta clase la variable conexión va a ser igual a, en este caso aquí voy a inicializar la cadena de conexión. ¿Y cómo es la cadena de conexión? Para que yo me pueda conectar a SQL Server necesito algunos parámetros. Por ejemplo, data source, aquí sería la instancia con la cual yo me estoy conectando a SQL Server. Podemos ver acá, quiero ver, ¿dónde puedo ver acá? En es SQL Server, el management. Cuando uno se conecta, ahí puede visualizar las instancias. En este caso sería, mi instancia sería ingmundo-pc pleca invertida instancia, así se llama. En el caso de ustedes, si no me equivoco, va a ser el nombre de su computadora, pleca SQL Server, ¿verdad? Entonces el data source para este caso va a ser ingmundo-pc pleca inversa instancia. Si no, pues podemos ver, yo aquí tengo corriendo una versión viejita de SQL Server. Hay una aplicación que se llama configuración de superficie de SQL Server. Vamos a abrir ese programita y veo aquí la parte de las conexiones y aquí está el nombre de las instancias. Por ejemplo, de ese servidor tengo 3 instancias, 2 que están desactivadas y una que se llama instancia. Esa es la que estoy utilizando, ¿verdad? Esa es la que está ahorita en ejecución. Las otras están detenidas. Quiero ver, SQL Express. Más también vamos a detenerlo, porque solo necesito una instancia que esté corriendo en este momento para que yo pueda hacer la conectividad entre mi aplicación y SQL Server. Vamos a esperar un rato. SQL ITCA también. Ese sí está detenido. Bien, entonces ahorita la única instancia corriendo es la instancia que se llama instancia, ¿verdad? Bien, punto y coma. El otro parámetro que necesito es uno que se llama inicial catálogo, ¿verdad? Que sería el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar. En este caso sería sys b01 punto y coma. Esa es mi base de datos. Ahora necesito conectarme a través de un método integrated, sería security igual true. Veamos data source. Aquí me estoy equivocando, es punto connection punto connection string. Ahí está.
es que el connection string es la cadena de conexión. Aquí estaba haciendo referencia a un objeto tipo SQL connection y no podía igualarlo a un string, entonces faltaba el connection string. Bien, esta parte de acá, integrar es security. Eso es cuando yo voy a utilizar la conexión por autenticación de Windows, que es el ejemplo que vamos a tratar en este momento. Ahora, ¿qué pasa si no estuviéramos utilizando la autenticación de Windows? Si no estuviéramos utilizando la autenticación de Windows, deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Aquí en vez de estas dos cosas sería, si no me equivoco, sería user ID. Y aquí le pongo, por ejemplo, mi usuario, y el otro parámetro que sería password, y le pongo un password 1, 2, 3, 4 por ejemplo. Pero eso sí, este usuario debería ser un usuario de acceso a nuestra base de datos, ¿verdad? Y si hacemos una conexión remota, pues en vez de el nombre de la PC sería la dirección IP, ¿verdad?, de donde nos vamos a conectar. Bien, eso sería lo que va a hacer el constructor, es decir, cuando yo creo un objeto tipo operaciones, automáticamente ya va a existir la cadena de conexión. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer diferentes funciones. Vamos a hacerlas estandarizadas de tal forma que este mismo archivo o esta misma clase me sirva para insertar, modificar, eliminar cualquier tipo de tabla. Vamos a crear primero, que es la primera función de ámbito público. Se va a llamar insertar. ¿Ya? ¿Qué me va a devolver insertar? As boolean. Si insertó, verdadero. Si no insertó, falso. Ahora bien, si quiero que sea estándar, entonces los parámetros de esta función tienen que ser obj as object, o sea, algo que no se sabe qué va a venir, y la tabla a la que va dirigida, que sería un campo string. Cuando ocupemos la función insertar, vamos a comprender en qué consisten estos parámetros. Bien, entonces, dependiendo select case tabla, dependiendo de la tabla a la que venga dirigida los datos, así va a depender la sentencia SQL. Sea el caso de que la tabla a la que voy a insertar datos sea empleados, si es así, entonces el campo de esta clase, que se llama SQL, va a tomar el siguiente valor. Sería insert into empleados values, y aquí tienen aquí los valores separados por coma, tal como lo que hicimos, quiero ver, acá, un simple insert que funcione. Me lo voy a traer para acá. Este sería un insert. Ahora bien, no puedo dejar estos valores, tiene que ser lo que venga del formulario, y este objeto que viene acá yo debería de convertirlo en un objeto tipo empleado para poder llamar a los get que declaré en la clase empleado. Entonces lo vamos a hacer. De esta clase, el objeto empleado va a ser igual a, aquí hay que hacer un casting. En otros lenguajes de programación se hace de esta manera: empleado OBJ, ¿verdad? En otros lenguajes de programación, pero aquí en Visual Basic esto da error. Entonces el casting en Visual Basic se hace de la siguiente manera: direct cast, y le pongo en este caso OBJ, que es el objeto que voy a pasar a un tipo de datos empleado, ¿verdad? Entonces este objeto que viene como parámetro lo estoy convirtiendo a un tipo empleado y lo estoy guardando en la variable emp, ¿verdad? Bien, ahora se supone que acá lo que debo hacer yo es decir emp.getCarnet, en pocas palabras llamando a la función que creé acá, getCarnet, para que me retorne el carnet que esté guardado en la clase, ¿verdad? Ahora, en vez de Juan Pérez, ojo con esto que no estoy borrando las comillas, aquí debería ir emp.get
nombres. Aquí debería ir emp.get salario, y en este de acá debería ir emp.get fake-nac. Quiero ver si se llama así, get fake-nac. Ahí estamos. Ahora bien, eso todavía no es una consulta que sea válida. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Esto ahorita está como texto, es de pasarlo a tipo variable, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es esto. Acá voy a cortar la cadena string y concateno lo que sigue. Voy aquí. Acá concateno lo que sigue y abro o reanudo la cadena, ¿verdad? Para que no me vaya dando error. Vamos con emp. Acá yo corto la cadena y concateno lo que sigue. Ahora acá concateno lo que sigue y reanudo la cadena. Get nombres, ¿por qué me está dando error get nombres? Get nombre se llama get nombre en singular. Get nombre, hoy sí. Voy con salario. Aquí corto la cadena, concateno con lo que sigue, luego concateno lo que sigue y reanudo la cadena. Me falta todavía el último campo. Acá corto la cadena, reanudo, concateno lo que sigue, y al final pues falta la comilla y las paréntesis. Sería concatenando con lo que sigue y reanudando la cadena, ¿verdad? Lo que sí no tiene que ir acá es este punto y coma. Bien, esta sería entonces la consulta SQL en el caso de que el dato vaya para tabla empleado. Si va para tabla empleado, entonces ese objeto hago un casting a tipo empleado y genero la SQL. Bien, después de generar la SQL debería yo tratar de ingresar los registros ya a la base de datos, y eso lo voy a hacer dentro de una cláusula try catch. Dentro del try yo voy a escribir todo lo que sea vulnerable a que hayan errores. En este caso el error podría ser que no se puede conectar a la base de datos o que no se hizo nada, ¿verdad? Si hay error se va a guardar en esta variable x. Bien, en try ¿qué es lo que va? Bien, quizás me faltó declarar una variable. La voy a declarar en este momento. Le vamos a poner property cmd as new SQL command, ¿verdad? SQL command es una variable tipo comando, que es la que me sirve para ejecutar ciertos parámetros. Por ejemplo, de esta clase, la variable que acabo de crear, el método command text va a ser igual a mi.sql. Es decir, el comando en texto, o mejor dicho, la sentencia que va a ejecutar es la SQL, o sea, la que acabo de declarar aquí arriba. Luego, mi.cmd.connection, ¿cómo me conecto? Me conecto a través de la conexión, ¿verdad? La variable tipo conexión. Ahora, mi.connection.open para abrir la conexión. Lo que estoy haciendo acá es abriendo la conexión, estableciendo el canal de comunicación entre el formulario y SQL Server. Luego, mi variable cmd llamo a execute non-query. ¿Qué es lo que hace execute non-query? Simple y sencillamente ejecuta esta cadena que esté acá, ¿verdad? La ejecuta es como que yo escriba aquí esto que está acá y le doy clic al botón play, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa si hasta allí todo bien? Si hasta ahí todo bien, entonces mi punto conexión punto close y return true. En caso de que todo fue bien, devuelvo verdadero. Acuérdense que la función insertar retorna un valor booleano. ¿Qué pasa si da un error? Bueno, mostramos un cuadro de mensaje que diga error al insertar el registro, ¿verdad? Y le ponemos un estilo crítico
y el mensaje del cuadrito. Mensaje. Bien. Y si acaso dio falso, perdón, si acaso dio error, return false. Bien, quiero ver. Ahí sería, quiero ver. En caso de empleados, return true, return false. Bien, and try. Va, esto sería en el caso de que la tabla a la que voy a ingresar registro sea empleados. Pero dijimos que esta clase lo vamos a hacer estándar de tal manera que podríamos ingresar datos a cualquier tabla. Entonces, ¿qué pasa si el caso es la tabla alumnos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a codificar acá? Lo mismo del caso de que fuera empleado, ¿verdad? ¿Qué pasa si case otra tabla? Lo mismo, ¿verdad? Y acuérdense que cada case, mejor dicho, cada case, que es la estructura esta, ¿verdad? Que en otro lenguaje de programación se llama switch, necesita un default o un case else. Es decir, si no fue empleado, si no fue alumno, si no fue otra tabla, entonces ¿qué pasa? Mostramos un mensaje que diga no se reconoce la tabla y le concatenamos aquí tabla en la base de datos y le ponemos un estilo crítico, ¿verdad? Este cuadro que está acá yo lo saco con control espacio, que es el autocomplemento, y le ponemos un título del mensaje, ¿verdad? Mensaje, ahí está. Y si acaso dio esto, entonces return false. Bueno, esta que me está dando acá es porque no le he puesto en cada caso return false. En este caso no me importa en los otros casos, solo me importa que sea empleados. Bien, hasta este momento he terminado mi función insertar. Se supone que ya debería insertar registros a la base de datos. Voy a dejar el código acá. Pueden ponerle pausa al video si necesitan copiarlo, ¿verdad? Para mientras yo voy a continuar. Voy a minimizar esto. Se minimiza acá, ¿verdad? En este cuadrito que sale acá, para que no me haga estorbo de más código. Ustedes pudieron ponerle pausa al video si quieren copiar. Vamos a crear otra. Vamos a crear una función interesante. Public function listar, la vamos a poner. Listar, esta función va a ser la que me va a cargar la tabla con los datos de la tabla de la base de datos, ¿verdad? La tabla del formulario va a visualizar los registros que estén en la base de datos, y para ello va a ser la función que estoy haciendo en este momento. Entonces esta me va a devolver un tipo data table, ¿verdad? ¿Por qué un data table? Porque el data table es el que me sirve como origen de datos para cargar un data grid view. Bien, ¿qué necesito acá? Necesito algunas variables. Dim, le vamos a poner datos as new, este sería data table. Necesito también otra variable que va a ser new data adapter. Data adapter es un mecanismo por el cual yo hago una consulta a una base de datos y automáticamente el resultado yo lo guardo dentro de un data table. Para eso es la variable da, que sería un SQL data adapter. Bien, esas son las dos variables que necesito, pero esta función necesita un parámetro. Tabla as string, es decir, ¿cuál tabla voy a listar? Entonces esta va a ser siempre una función estándar. Hacemos un case. ¿Qué está haciendo esta cosa? No me select case tabla. Bien, ¿qué pasa si tabla tiene el valor de empleados? Si tiene el valor de empleados, entonces voy a hacer lo siguiente. Si tiene el valor de empleados, lo que voy a decir es que mi.sql toma un valor que sería select asterisco from empleados, ¿verdad? Esa sería la SQL para el caso de empleados, y luego tendría que hacer la ejecución, y todo eso va a tener una cláusula try catch, ¿verdad? Sería, bueno, primero mi.connection.open para abrir la conexión,
Luego mi variable dataAdapter va a ser igual a un new SQL, sería SQL dataAdapter, ¿verdad? Y ese necesita algunos parámetros. En primer lugar sería la SQL que se va a ejecutar y a través de qué conexión lo va a hacer. Sería mi.connection string, que sería la cadena de conexión, ¿verdad? Bien, se supone que en este momento dataAdapter ya me hizo la consulta y aquí está guardado toda la información. Entonces lo que me resta es decir da.field y le mando aquí datos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? El dataAdapter, que ya tiene el conjunto de datos, va a llenar algo. ¿Qué va a llenar? Una variable tipo dataTable, ¿verdad? ¿Por qué no retorno un dataAdapter? Porque un DataGridView no se puede cargar con un dataAdapter. En cambio, es más fácil si cargo un DataGridView con un dataTable. Por eso un dataAdapter está llenando un dataTable. Bien, se supone que si todo va bien hasta ahí, mi .connection.close, ¿verdad? Hasta ahí cerramos la conexión. Y si esto pues dio bien, o sea, si todo se llevó a cabo bien, aquí tiene que retornar return, sería datos, ¿verdad? Return datos. No, bueno, aquí igual siempre tengo que retornar datos, de bueno o de malo. Si da malo, igual los datos regresan vacíos. Bueno, en caso de un error, voy a mostrar un mensaje que digan error al seleccionar la tabla. Concatenamos aquí la variable tabla y el tipo va a ser crítico y le ponemos aquí un título a la ventanita. Mensaje sería, ¿verdad? Eso en el caso de que diera error. Y si, bueno, al final primero trata de hacer esto, si no hay error esto se lo salta y devuelve los datos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no era la tabla empleada la que queríamos ver? Espérame, aquí estoy mal, esto no aquí. Va, este es para el caso de empleados. Todo esto es el caso de empleados. Case, digamos, si la tabla fuera alumnos, iría el mismo código del caso de arriba, solo que para otra tabla, ¿verdad? Y así para cualquier otra tabla. Entonces sería un case else, si acaso no fue empleado, si acaso no fue alumnos, puede hacer otro. ¿Y qué pasa si es otro? Ponemos un cuadro de diálogo que diga no se encuentra la tabla, tabla en la BD o en la base de datos, ¿verdad? El mensaje va a ser un tipo crítico y el título va a ser mensaje. Esto de crítico es el estilo, ¿verdad?, del cuadro de diálogo. Bien, ahí termino el select y al final retorno datos. Independientemente que fue buena la consulta o fue mala, siempre retorna datos. Eso quiere decir que o envía datos vacíos o datos cargados. Bien, esta sería, voy a poner código. Ahí está visible, aquí está visible todo el código. Si ustedes gustan, pueden poner pausa al video para ver todo el código. Yo lo voy a minimizar para continuar. Vamos a crear otra public, vamos a crear la de modificar, function modificar as boolean. Los parámetros que necesito, ¿cuáles son? Bueno, vamos a hacer más rápido. Voy a copiar la función insertar, ¿verdad? Toda la función insertar la copio, ya que no quiero codificar tanto, no quiero que el video sea corto. En vez de insertar se va a llamar modificar, ¿verdad? Siempre necesito estos parámetros y todo es exactamente lo mismo, solo que va a cambiar esta consulta, ¿verdad? ¿Por qué va a cambiar? Porque es
una modificación. Si es modificación sería update empleados set, sería carnet nombres igual, aquí sería mp.get nombres, la coma, nombres salario va a ser igual a mp.get salario. Ojo con esto, hay que manejar bien las mayúsculas y minúsculas, si no, no le va a salir. Quiero ver, salario fecnac igual a mp.get fecnac, creo que era, quiero ver, get fecnac, get fecnac, donde carnet igual a mp.get carnet. ¿Cuáles son los que llevan comillas? Los que son varchar. Veamos, empleados nombres lleva comillas simple, salario no lleva, fecha sí lleva, ¿qué otro lleva? Carnet no lleva. ¿Dónde es salario y carnet no lleva? Bien, ahora esta sería una SQL que no funciona, sino que tiene que ser miembros del objeto este, ¿verdad? Perdón, del objeto este. Entonces acá lo que hago es cortar la cadena, concateno, ¿verdad? Concateno, amarro, corto la cadena, concateno y continúo la cadena sin borrar nada, ¿verdad? De lo que ya estaba. Y cierro la cadena, concateno, y aquí igual concateno y abro. Aquí sería cierro, concateno, y aquí este sería el fin, ahí puede quedar, ¿verdad? Ahí queda. Esa sería la SQL. Y aquí necesito es get nombre en singular. Va. Entonces aquí sería el mensaje de error, si acaso hubiera, no fuera error al insertar, sino error al modificar, ¿verdad? Y creo que me falta algo. No me falta nada. Va, eso sería todo lo que cambiaría. Entonces esa sería la función modificar. Voy a crear la función eliminar. Bueno, voy a dejar el código. Pueden ponerle pausa si gustan el video para ver el código. Yo voy a continuar. Bien, la función eliminar es un poquito más cortita. La voy a hacer a pie. Public function eliminar, ¿verdad? As boolean también. Los parámetros que necesita esta función van a ser tabla as string, campo as string y valor as string, ¿verdad? Entonces la SQL va a ser delete from tabla, donde campo igual a valor, ¿verdad? Solo que tabla es una variable. Aquí esta es la última. Sería así, delete from tabla o el campo igual a valor. Esa sería una sentencia para hacer una eliminación. Entonces después de eso, simple y sencillamente me toca, dentro de un try catch, decir mi .cmd .command text, no, que ahí sería así, mi .sql, que ver mi .cmd.connection igual a mi connection string, no, solo mi connection sería la conexión. Luego mi connection.open para abrir la conexión. Después mi .cmd.execute non-query. Si todo va bien, mi .connection.close return true, ¿verdad? Si acaso hubo error, mostramos un message box que diga
error al eliminar el registro, que sea crítico, y un título de la ventana, ¿verdad? Y si dio error, return false, return false. ¿Qué más? Yo creo que solo eso. Bien, esto sería la función para hacer una eliminación. Bien, vamos a pasar el video. Probablemente suba un solo video, si no van a ser dos partes, porque falta la programación del formulario. Bien.